Cuando uno escucha los 80s, cree que fue una década especial en lo social, tecnológico, musical, o solo será nostalgia por los buenos momentos de nuestra juventud. El rock en La Paz y en Bolivia. Pienso de que la década de los 80 fue una década donde Bolivia engendró y produjo una muy grande cantidad de artistas. Los 80 han sido, pero sí, sin lugar a dudas, una época muy difícil, una época de recuperación económica en un contexto de crisis, hiperinflaciones y demás. Yo creo que los 80s han marcado una etapa donde ya con toda la tecnología empieza a cambiar el estilo de música, ¿no? El heavy metal, el hard rock, esencialmente tocaron la actitud de los jóvenes, ¿no? Se encontraron con algo similar, no fue simplemente alienación como mucha gente sostiene. Retroceder en el tiempo nos permite inevitablemente conectarnos con tiempo y espacio, causas, efectos, estímulos y reacciones, de una década que, al igual que muchas otras, está llena de desafíos y diversas oportunidades, necesidades, caos social no resuelto. Los jóvenes de esa época éramos más prácticos, no sé, quizás la generación X, quizás la influencia del no importismo de los problemas sociales hicieron que se genere una nueva generación. De los eventos que se pusieron de moda en esa época, que eran las fogatas en los colegios. Pero indudablemente esos años también tenían bandas que habían generado una nueva corriente musical. El movimiento punk, por un lado, que era no muy musical, que digamos, pero con gran actitud social. La juventud se divertía más, tenía mejor música que ahora, indudablemente. Creo que fue una época especial de mi vida, obviamente, si no la mejor de repente de mi vida, porque básicamente las responsabilidades que tenía en esa época eran básicamente ir al colegio, hacer sus tareas y en mi caso rockear con mis amigos. Nostalgia no siento, pero creo que la generación de los 80 es una generación sentimental y guerrera. Mucho la época de los 80, ese rock melódico me gustó mucho, bastante. Y la onda del heavy metal también, ¿no? Con esos grupos como Iron Maiden, etcétera, los Scorpions. Un nivel de musicalidad, de composición, de melodía, en cuanto a la música que en ese tiempo se presentaba, que hoy en día ya se ha, digamos, descartado, ¿no? Y los 80s tuvo una renovación totalmente distinta, con la incorporación de componentes tecnológicos, principalmente teclados, ¿no? Y la batería semieléctrica, combinación de batería eléctrica. Nosotros nos encontrábamos en una etapa muy especial, ya que los gobiernos eran dictaduras, ¿no? Y ahí surgió la rebeldía de la juventud. Claro que fue especial, de hecho personalmente, porque fueron los mejores años de mi vida particularmente, ¿no? Por haber participado de Trueno, por lo que era él, que era una familia en realidad. Las mejores bandas, los mejores músicos y los más populares han sido en los años 80, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Los 80 nunca han dejado de estar fuera de mi vida y creo que ha sido una etapa que ha marcado a todos los músicos, nos va a seguir marcando, ha sido una época realmente de varios excesos, varias ondas buenas. Hemos sido, digamos que, privilegiados de que al retornar a la democracia hayamos tenido la oportunidad de hacer lo que nos daba la gana, en el fondo, que para nosotros era hacer música. La década de los 80 para mí es un recuerdo feliz y emocionante, porque es el inicio de Secuencia Progresiva, y con Secuencia Progresiva es el inicio del punk rock urbano boliviano. Tengo que recordar justamente aquellos años que han pasado cosas así muy trascendentales tal vez para nosotros, ¿no? Como Radio Chuquisaca, que la radio fue cerrada, estuvimos detenidos y demás con mi madre. Pudimos de alguna manera estar conectados con el movimiento musical que
había en aquella época estaban haciendo, que bueno, que existía, ¿no? Es nostalgia, es saltar a la tecnología, saltar a la nueva música, a la nueva onda de música rock. Y en fin, es recordar buenos momentos. Yo creo que los 80s ha traído una revolución dentro de la música, de la moda, de la generación que en ese entonces estaba movilizada por otro tipo de motivación, digamos, ¿no? Bueno, pienso que es una década, o fue una década más bien de transición, y de alguna forma tienen cosas muy rescatables como cualquier otra década. La transición cultural justamente se da a partir de la música. Ahora, esta situación también trastoca una realidad que era la limitación con la que uno podía contar para efectos de poder conseguir guitarras, baterías, bajos. Se alcanzó un nivel técnico, profesional altísimo, muy superior al de hoy, siglo XXI, 2011, 2012. Y obviamente también tecnológicamente se subió harto. Comparando con las épocas a nivel técnico musical, son totalmente diferentes. En ese tiempo nosotros trabajábamos mucho lo que era la velocidad. Entre los guitarristas, bateristas, bajistas, o sea, existía lo que se llamaba el virtuosismo. Claro, mucha gente dice que fue una época muy light, muy ligera, muy pop, muy chicle. Tenías de todo. Tienes el heavy metal ochentero, el glam muy criticado, pero ahora cómo lo extrañamos. Cuánta música original, cuántas melodías inolvidables se escribieron en ese entonces, que ya no se escriben más. ¿Dónde están ahora? ¿En los 2000s? No lo creo. ¿En los 90s? Para nada. Los 80s, años en que las bandas del heavy metal, el glam, el punk, el glam metal caracterizado por los cabellos largos, crespados, una excesiva teatralidad en el escenario, una indumentaria muy interesante, con jeans gastados, cuero, tachones, etc. Pero por otro lado, también en los 80s nace la era del videoclip con MTV y el pop de Michael Jackson, Madonna, Prince, etc., que de alguna manera hacían frente al rock pesado, ¿no es cierto? Nuestros músicos, ¿por qué decidieron hacer rock y no pop? Mentiría si dijera que no me gusta Michael Jackson, es mentira. Mentiría si dijera que no me gusta Madonna, que la considero una estrella monumental. Y el glam por su lado, ¿no? También, porque una forma de mostrar el fashion, la moda, todo ello. Y claro, la parafernalia de la juventud, ¿no? La ropa con tachas, cueros y demás, que viene a ser una especie de moda, ¿no? Tanto en la música como en la vestimenta. Nos estábamos empapando de lo que nos llegaba del exterior para de algún modo en el futuro poder ponerle el toque personal, el toque boliviano, digamos, a esta corriente de música. Haber empezado a descubrir la música como tal, especialmente en el género que siempre nos ha apasionado, que es el rock, a descubrir esas bandas de ese entonces. Vivíamos también con las discotecas y escuchando a Madonna y todo eso, o sea, es innegable, ¿no? Pero lo que nos despertaba el instinto animal y todo era el rock and roll, el rock, el heavy metal. Los grupos de rock de los 80s, y estoy hablando de la nueva generación que nace, no estoy hablando de los que pasaron de los 70s a los 80s, éramos muchachos, todos éramos muchachos y teníamos grandes sueños. Incluso tener el cabello largo era un poco complicado porque la sociedad no te lo permitía, o sea, no era tan sencillo, ¿no? O sea, agarrar y hacerte crecer el cabello. Y los jóvenes irreverentes de entonces eran presa de la policía por considerarse maleantes, subvertores. El heavy metal ha tenido y tiene sus seguidores, ¿no? Pero en su gran mayoría la música pop es la que, digamos, cubre un mayor espectro de seguidores, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, la música pop tal vez es más melódica, es más visual,
involucra, digamos, coreografía. Los músicos que estuvieron los 80 fueron los que iniciaron realmente toda la movida rockera de La Paz y de Bolivia, ¿no? Nosotros habíamos adoptado este estilo porque era expresivo para nosotros. Como transmitir, o sea, lo que estás viviendo, ¿no? Lo que no ha hecho el pop ni el breakdance, digamos, ¿no? Que solo eran pasajeros. El año 82, el año que volvíamos a la democracia, explosionan los grupos, especialmente en La Paz. Entonces se respiraba mucha libertad. Se nos puede haber ido la mano un poco, pero ya para fines de los 80 ya se hacían las cosas en serio. Entonces el rock es para gente especial. En particular a mí me gustaba porque de repente era donde más te exigía el guitarrista, ¿no? Yo quería más y más. De alguna manera todos han ido efervesciendo y han ido construyendo otro esquema, digamos, dentro de la música, inclusive dentro de la actitud social. Un montón de bandas de heavy metal que en ese momento eran prohibidas, ¿no? O sea, no se podía escuchar esa música era endemoniada, era de Satanás, pero no, ahora son los clásicos de los 80. Y la tendencia tenía su glamour, ¿no? Su forma de vestir, creo que su filosofía en esa época. Una identidad que se intenta encontrar y el rock se convierte por antinomia con esa otra concepción en lo ajeno, lo externo. Nosotros ya éramos heavy, ¿entiendes? Jimi Hendrix, que eso fue un poquito más antes, pero de ahí viene toda la palabra, porque todo lo que es rock, el heavy metal y todo lo heavy siguen siendo heavy. El rock metálico, el rock en sí, es algo bien sumamente extraordinario que hace que marque diferencia en todo aspecto con relación a los otros estilos de música. Del 82 hasta el 93, que he estado en Estéreo 97, hemos comenzado a hacer un formato y el formato nos ha dado una posibilidad de poder hacer una mixtura de estilos. En el ambiente que yo frecuentaba en colegio, la mayor parte eran pues rockeros, heavy metaleros y toda esa onda, ¿no? El rock pesado, y hay como ejemplo AC/DC y otros grupos cañoneros que han sido para nosotros fuente de interpretación, no de inspiración, porque de inspiración nunca lo hicimos igual que ellos. Creíamos directamente en una globalización, era una cosa positiva, ¿no? No era como una cosa que nosotros somos de aquí, ellos son de allá y nosotros nos quedamos acá, no. Era una cosa más fuerte, tal vez en este momento podría interpretarse esto de otra manera, ¿no? Pero te puedo decir eso. Sobre las influencias, ¿qué bandas nacionales o locales influenciaron en armar y formar una banda en los 80s? Formar una banda de heavy metal, viendo lo que hacía el grupo Stratus, que eran amigos, ¿no? Colegas, amigos. Con Diez Ira hemos estado influenciados mucho por la onda de Stratus, bandas nacionales. La primera vez que fue a un concierto creo que fue en la Feria Internacional de los Andes, a ver a Surminage, a Fox y a Collage. Me impactó bastante fue Stratus, otra podemos decir que es Luz de América, y posteriormente una banda muy joven que me impactó mucho y me gustó era Ceteris. Barrio Nuevo, que los Ceteris, que los Collage, que los Stratus, por supuesto, ¿no?
Stratus, que fue un tremendo grupo de mucho impacto. Trueno Azul, que estaban muchachos muy ambiciosos, en buena formación, haciendo unas buenas ejecuciones de guitarra. Diez Irae, Alto Voltaje, de los que hablábamos, ¿no? BJ4. Y Luz de América. Los grandiosos y fabulosos Luz de América. Un grupo con mucha trayectoria, en esa época conformado por selectos músicos paseños. Es mejor el amor que debes darle al otro. Es mejor el amor que debes darle al otro. Es mejor el amor que debes darle. Y las bandas se crean siempre con una cierta intencionalidad, ¿no? La de Luz de América fue también hacer un grupo de entretenimiento, de música popular, bailable, con un mensaje alentador, positivismo ante todo, ¿no? Por ejemplo, en Collage al Puca uno lo veía, aunque hacía varias payasadas en el escenario, se caía, desaparecía del escenario, en fin, que eran cosas muy graciosas en el momento. Pero son cosas que en realidad sí nos influenciaban, ¿no? Es decir, nos estaban mostrando un esquema de el showman. Sale Stratus, sale Collage, y eran, si se quiere, con respeto y modestia de los otros grupos, éramos un poco Bolívar Strongest, ¿no? Entonces eran grupitos que realmente le poníamos empeño, amor, cariño, y tratábamos en lo posible de hacer las cosas bien hechas. Trilogía era un excelente grupo. Yo recuerdo que cuando venían tocaba muy bien y era un ejemplo para nosotros, incluso para componer, porque ellos ya tenían varias composiciones hechas, ¿no? Me impactó mucho el grupo Trilogía, me impactó la guitarra de Glenn Vargas. Que se llamaba Trilogía, ¿no? Liderado por Glenn Vargas en la guitarra, que cambia todo el concepto nacional de cómo se debe tocar la guitarra realmente en el heavy. Entonces, ese momento, todos queríamos ser como... Básicamente los que llevaban la cabeza, ¿no? A quienes nosotros imitábamos y en su momento decidimos mejorar. Porque nosotros habíamos crecido con bandas como Trueno Azul, Stratus, Estragos, Diez Irae, por ejemplo, ¿no? Metamorfosis, Alto Voltaje, bandas importantes. Con mucho cariño el grupo que armó Adrián Barrenechea en los 80, con gente realmente versada, que contaba con toda la capacidad. En el 80, la agrupación Guara despliega su máximo potencial creativo, innovador, de ruptura. El rock de los 80 va de la mano con quienes no tuvieron la capacidad de poder proponer algo, a diferencia de las bandas como OM, Comunidad, Secuencia Progresiva, que tenían que decir algunas cosas y lo dijeron en su momento. ¿Creen que la procedencia cultural, social, económica influía en armar y formar una banda en los 80s? El rock es burgués, el rock es zona sur. Es creidito ya, ¿verdad? Pudimos integrarnos, el rock es integrador, pero empezó muy selectivo. Había gente que sí podía comprarse guitarras, amplificadores muy caros en esa época, de difícil acceso inclusive, pero era tanto el amor que teníamos a esta música que no importaba lo que sea. La parte económica no mandaba mucho en nosotros, más era la idea de tocar, de estar en un escenario, que te vea la gente y te apoye en lo que tú estabas haciendo, en lo que tú querías hacer, ¿no? La banda que yo formé en ese entonces estaba conformada con personas, digamos, de diferente estrato social.
el nivel social, adquisitivo y cultural que podría tener cualquier persona en los 80 influenciaba muchísimo en el género de música que escuche o en los libros que pueda leer. Las armonías musicales ya te exigían tener un buen amplificador como un Marshall, con un bajo Fender y una guitarra Gibson. Si no tenías esos instrumentos, no podías, digamos, continuar. Otros grupos de esa época que eran, digamos, más de otro círculo social, sí tenían la facilidad de poder acceder a instrumentos y tener sus propios amplificadores, su propio equipo para hacer sus ensayos. Por ejemplo, nosotros teníamos, como te digo, que ensayar en instrumentos acústicos, y el día del concierto simplemente agarrar la guitarra con la cual íbamos a tocar ese día y el amplificador, y no lo conocíamos, no sabíamos cómo había que darle el mejor seteo posible para que suene lo mejor posible. Y artesanal también, porque trabajaban en base a sus propios medios, no había tanta tecnología como ahora. En general no tiene plata, es decir, es muy poca la capacidad económica que se puede disponer per se para poder llegar a algo. Entonces lo que se hace es tratar, como digo, ¿no?, de agudizar en todo caso todo el elemento del ingenio para poder ver en todo caso qué se puede hacer. Facilidades ahora de bajar por internet las cosas. Un disco de vinil valía 100 bolivianos. 100 bolivianos era mucha plata en ese momento, y bueno, había que tener dinero y dos, ganas para escuchar. Mi hermano Coco, ¿no?, que vio la necesidad de que la gente pueda adquirir, digamos, qué sé yo, música, discos, que no había, o sea, no había ninguna tienda. Quienes los que viajaban, que te traían por favor, digamos, o conseguías grabándote de tu amigo, o grabándote de alguien que estaba de paso, no sé. Este asunto de la condición social determina si te puedes comprar un gran equipo, o no tener equipo, o no tener guitarra, entonces de alguna forma determina eso, ¿no? Era con guitarras de palo, que le llamábamos, con guitarras acústicas en esa temporada, porque nos dábamos formas para poder hacer que suene como guitarra eléctrica. Le poníamos micrófonos a la caja y toda esa onda, ¿no? Y aún así armamos el grupo. No era fácil, ¿no? No era fácil comprarse una guitarra, no era fácil ni siquiera comprarse las cuerdas, ¿no? Entonces eso hacía que tome ciertos matices tu formación musical. Una banda se conforma, normalmente lo hace con escasos recursos económicos, y cuando la banda va, digamos, evolucionando y va generando ingresos económicos, hace que la banda se pueda dotar de mejores instrumentos. Y el rock es caro. El rock es caro, una guitarra, un teclado, un amplificador, equipo de sonido, iluminación, espectáculo, es caro, ¿no? Entonces el país no daba. El que tengas plata, por lo menos cierta cantidad, influía mucho, porque es un vicio caro, si lo puedo llamar de esa manera. Tenías que tener la posibilidad de comprarte tus instrumentos, tenías que tener la posibilidad de comprarte accesorios, de incluso estar a la moda, ¿no?, en ese mismo ámbito, para poder distinguirte a un nivel social. Los únicos que tenían guitarras eran pues prácticamente los del alemán, los del Kahler, que viajaban a Estados Unidos y traían los instrumentos. Habían grupos de rockeros de jailones, por ejemplo, Trilogía de Santa Cruz. Te cuento una anécdota. El guitarrista, en su cumpleaños, su padre compró una guitarra de segunda mano en $50, y era una Fender Stratocaster clásica. O sea, eso es suerte. Si no, yo creo que no hubiera continuado con la música. Hicimos una renovación de instrumentos y nos trajimos lo mejor en esa época. Porque en esa época fue la primera batería electrónica que se vino acá a Bolivia, una Simon, no sé si te acuerdas. Y el baterista se le ocurrió la brillante idea de traerse esos palillos luminosos que cuando apagábamos las luces del escenario se veía como rayo láser. Entonces es una novedad. ¿Cuál fue la razón por la que algunas bandas dejaron grabadas sus composiciones, sus creaciones, sea en cinta magnetofónica o vinilo, y otras bandas no lo hicieron? Tal vez falta de talento, que personalmente no creo. Problemas con los miembros, entre los miembros. Políticas de las discográficas muy radicales por el género rock, por lo económico. O tal vez la mayoría de las bandas se contentó con ser un gran grupo de show únicamente.
¿Cuál fue la razón? Tú tenías que llevar a la empresa una cinta máster grabada para que ellos la pudieran aprobar y en su caso, bajo condiciones muy, inclusive hasta de esclavitud o de negreras, o sea, se llegaba a hacer un acuerdo para sacar algún disco. Como a nosotros nos pasó es que nos gustaba mucho salir en concierto, presentarnos si era posible cada semana y nos gustaba hacer covers, nunca habíamos pensado en hacer composiciones. O sea, en ese tiempo no se pensaba, grabaremos no importa cómo tocábamos. Hoy día se piensa, grabemos no importa cuán desafinado eres o cuán mal tocas, ¿no? En ese tiempo era, toquemos bien para grabar bien, mastericemos los temas. Y es lo que pasó con BJ4. No había propuesta musical porque ya nos habíamos separado de otros trabajos anteriores. Por eso te decía, si se hizo collage, ha sido el momento un poco de salir de la rutina anterior que estuvimos, ¿eh? Con Guara y con otras bandas más. Yo me sumo a la lista. Todo el mundo en ese entonces quería grabar su disco, quería hacer su temita éxito, ¿me entiendes? Pero en lo económico era carísimo. Si vos mostrabas tus canciones y a ellos no les gustaba porque su producto no se iba a vender, prácticamente tú tenías que recomponer todo en el estudio y decirles, así está bien lo que estoy haciendo, estúpido, así. El otro te decía sí. Entonces, prácticamente estos también mataron un poco el rock. O empresas discográficas eran Discolandia, Eriva y era muy caro, o sea, ellos te exigían comprar mínimo 1000 discos, o sea, si vendías o no vendías, eso era tu problema, pero tú tenías que pagar las 1000 copias. Sí ha sido determinante, porque si habría habido accesibilidad a las empresas para, bueno, grabar tus discos, muchas bandas la habrían hecho. Ahora, el producto habría sido bueno o malo y es otra historia, ¿no? Pero lo habrían hecho. De rock significativo en el país nunca lo hubo y no sé si algún momento lo habrá porque no hay la infraestructura, ¿cierto? No hay el apoyo económico tanto de las empresas, ¿cierto? No hay sellos discográficos para nada y tampoco del público. En esa época las empresas tenían que entrar en un tema de rendimiento económico, como que es lo que espera toda empresa, que tampoco es culpa de ellos, ¿no? En realidad la empresa si no tiene ingresos, pues no se sostiene, ¿no? Esas empresas apoyan, entre comillas, el surgimiento de estas bandas y de que aquello se mantenga, pero como vemos también ese apoyo está regido por la vigencia de esa moda. La Fox, con Grillo Villegas, con Rodolfo Ortiz, que eran los ex Lucas, con ellos precisamente mi hermano Juan Pablo y yo tocaba el bajo, soñábamos con hacer una grabación, soñábamos con hacerlo, pero no teníamos los recursos para alcanzar. Es más, no conocíamos ni siquiera los sellos discográficos. Que ha habido bandas que sí han apostado porque querían hacer su música y han tenido fe en hacer su música. Y esto ha hecho que esta perseverancia incluso llegue a romper con las barreras económicas de los sellos discográficos. Yo creo que ha sido un poco de descuido, ¿no? Porque postergaban sus planes y hasta que al final la banda se ha deshecho. No solamente de heavy metal, muchos géneros musicales se han quedado estancados debido a la dificultad de poder mostrar lo que hacía al público. Principios de la década de los 80, la normativa no estaba muy desarrollada en el tema de derechos de autor. Es así por lo cual solamente estaba enmarcado dentro de la normativa penal. No había una normativa específica. Es a partir más o menos de 1991, 92, si más no me equivoco, 94, que la ley 1322 de derechos de autor ya especifica y da una seguridad jurídica dentro de un marco, si se quiere, constitucional, lo cual ha aportado a que el talento musical pueda desarrollarse, pueda ser más reconocido de lo que en los años 80 se tropezaba, ¿no? Hoy la noche te llama y las luces también, son los ritmos que suenan al compás del reloj.
lo que siempre